Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión para comentar juntos lo que está siendo actualidad este viernes 9 de septiembre. Hoy empezamos, para que no se diga que no estamos pendientes de lo que pasa en Ceuta, lo digo porque algunos que nos siguen desde esta querida ciudad española, pues nos dicen que es que de Ceuta no habláis nunca. Bueno, pues quiero que vean imágenes de lo sucedido en Ceuta. Son estas: el peor incendio de la historia de esta ciudad autónoma. Se produjo ayer por la tarde. Por suerte no hay que lamentar desgracias personales, pero ha sido un incendio que se podía ver desde cualquier lugar elevado de la ciudad. Bueno, pues esto es lo sucedido en Ceuta, lamentablemente. Sin duda alguna, sigue siendo pues, el Reino Unido el foco de la actualidad. El nuevo rey, Carlos III, que será proclamado mañana, pues se ha dirigido a los británicos. Les ha dicho que quiere renovar la promesa de servicio que en su día hizo su madre a los británicos en estos momentos y, bueno, algunas de las cosas relevantes del discurso del nuevo monarca, todavía o a punto de ser proclamado. Bueno, pues tienen que analizar que lo primero, todo es muy protocolario, lo primero que tiene que hacer el nuevo rey pues es dar paso a la sucesión de su hijo como nuevo príncipe de Gales. Se trata de Guillermo, que se convierte a la vez en heredero, y también Catalina se convierte en princesa de Gales. Esto es, de alguna manera, el proceder lógico. Ha tenido Carlos III, ha tenido un detalle para con su familia, diciendo pues, que le gustaría expresar su amor por Harry y por Meghan, a ver si esto cambia en los anteriores compases de la relación de la corona con estos dos de sus miembros, Harry y su esposa Meghan, y también ha tenido un cariñoso pues, detalle con su esposa, mi querida esposa. Dice Carlos III que cuenta con la ayuda de su querida esposa Camila, que también ha cumplido con el servicio público desde que nos casamos, hace ya 17 años. 17 años lleva ya este hombre con Camila. Bien, de todo esto quiero hablar con un buen amigo, don Paul Gordon, que es historiador, periodista británico, que vive en España desde hace muchísimos años. Paul, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Ahora, que no te oíamos bien. Bueno, ¿qué retos crees tú que tiene por delante el nuevo monarca británico? Pues el rey Carlos III pues tiene unos retos bastante difíciles a mi parecer, porque el ejemplo de su madre tan intachable de discreción pública, de entrega, del el sentido profundo del deber público a la nación, de no montar escándalos de ninguna clase, yo creo que lo tiene difícil en estos términos, porque todo el bagaje de la princesa Diana de Gales y del matrimonio después de la muerte de Diana con Camila, pues está allí. Él lo ha mencionado en su discurso. Entonces está allí y claro, yo creo que eso es una especie de montaña que él tiene que ascender para recuperar la confianza del pueblo británico, porque según unos sondeos que están haciendo en los medios, pues dicen que Carlos solo goza de algo más del 50% del apoyo de la población británica. En cambio su madre gozaba de casi el 80%. Entonces, eso es indicativo del estado de la opinión pública. La reina Isabel, éramos todos isabelinos. El pueblo británico es bastante monárquico en sí, comparado tal vez con otros países, pero
hemos sido isabelinos porque es la única monarca que hemos conocido en 70 años. Yo, por ejemplo, yo no conozco otro monarca y hay muchos millones de británicos les pasa lo mismo. Esto es extraño, es una novedad. Ahora que están diciendo Dios salve al rey, yo digo, ¿qué? ¿El rey? Pero mira, es que la vida es así, ¿no? Las personas se mueren, se envejecen y mueren y es algo natural, pero no deja de sorprendernos, ¿no? Ujú. Tú como escocés, ¿tú crees que para Carlos III va a ser un problema Escocia de nuevo? Yo creo que no, porque los nacionalistas, los separatistas, están tratando de montar otra vez un referéndum el año que viene, en octubre del año que viene, pero con todo lo que está cayendo después de la pandemia y todavía vamos a ver si la pandemia está terminada o no, está por ver. Y todos los problemas derivados de la guerra en Ucrania y la crisis económica cada vez más profunda y la inflación disparada, yo creo que la gente sinceramente tiene otros problemas. Por ejemplo, mi madre y mi tía en Escocia dicen que no van a votar en ningún referéndum que pueden montar sobre la independencia de Escocia porque han vivido todas sus vidas en el Reino Unido y, y con todo lo que está cayendo, ¿por qué van a votar? Ni siquiera votar, pero participar. ¿Por qué van a votar por la independencia de Escocia en estas circunstancias? Yo creo que no. Yo Ujú. creo que sí es que llegan a montarlo porque creo que el Tribunal Supremo en Londres les van a parar los pies. Yo creo que, yo creo que sí es que llegan a montarlo, lo dudo seriamente, es que les va a salir incluso peor que la anterior vez. Ujú. Dime una cosa, la nueva Premier, Liz Truss, bueno, su paquete de contención de la inflación, destinando a eso una cantidad muy importante de dinero, etcétera, etcétera, y los primeros compases del protocolo en este momento difícil de fallecimiento de la reina Isabel II, de la llegada de Carlos II. ¿Cómo crees tú que los británicos están valorando a Liz Truss? Pues es que me parece que son 3 días que ha estado en el cargo. Em, yo creo que la gente está, pues, está por ver. La gente está agobiada, igual que en España, pero la inflación incluso es un poco más alta en mi país. Están agobiados por la constante subida de la comida, el gas, la luz y la verdad es que tienen muchas esperanzas en que esta mujer haga algo que les ayude, pero claro, están en la expectativa porque la gente ha perdido mucha fe en los políticos después del episodio, la tragicomedia de Boris Johnson, ¿no? Entonces la gente quiere pensar que esta mujer va a ser distinta, más seria, que va a hacer algo realmente para ayudar a la gente normal y corriente con todo lo que es en una situación tan difícil, ¿no? De tratar de llegar a fin de mes. Pero le están a la expectativa, desde luego. Mm, Paul, ¿qué te ha sorprendido? Si es que hay algo que te haya sorprendido, porque en el caso británico está todo tan protocolizado, tan previsto, que poco margen hay a percibir algún error o alguna cosa que se pueda haber hecho mal en estas horas que llevamos ya sin No, Isabel II. no, yo como buen escocés, como la reina ha muerto en su querida castillo de Balmoral en las tierras altas de Escocia, ella es o era reina de los escoceses, además de ser reina de Inglaterra y de otros territorios por la Commonwealth. Entonces, Escocia es un reino histórico por el derecho
por el derecho británico, ¿no? Que es algo en la Constitución, en la Acta de Unión. Entonces, a mí me parece bien que van a llevar el cuerpo de la reina defunta mañana a Edimburgo. Va a estar primero en el Palacio de Holyrood en Edimburgo, y de allí va a haber una especie de procesión militar. Me imagino que los miembros de la familia real, los hijos Ana, Andrés y Eduardo y otros que quedan en Balmoral todavía, acompañando el cadáver de la reina, me imagino que van a participar. Van a llevar el cuerpo en una procesión de Estado desde el Palacio de Holyrood hasta la Catedral de St. Giles en Edimburgo. Y allí va a estar expuesto ¿cómo lo puedo decir? Su cuerpo en estado durante, me parece que 24 horas hasta el domingo, para que los escoceses y los políticos del Parlamento escocés y las autoridades de Escocia pueden rendir su homenaje. Paul Gordon, un placer enorme tenerte en el programa. Igualmente. Como británico te trasladamos nuestras condolencias por la pérdida de la reina y te deseo... Es un fin de época, es un momento histórico, la verdad. Sí, sí. Muchas gracias, Paul. Te insisto, que tengas un buen fin de semana. A vosotros, gracias. Bien, pues luego veremos qué es lo más interesante de lo que ha dicho en su primera locución a los británicos Carlos III, que, insisto, va a ser ya mañana proclamado rey, aunque su acto de coronación pues tenga lugar dentro, me imagino que de varios meses. En España, vamos a la actualidad española, tenemos de nuevo este nudo gordiano del Consejo General del Poder Judicial. Hoy ha habido una carta de Esteban Pons a Bolaños, una respuesta de Bolaños y unos comentarios de Feijóo que merece la pena que conozcan. El Partido Popular pasa de nuevo a la acción y le pide al Gobierno por carta sentarse a negociar de nuevo las bases para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que estamos dispuestos a aceptar, renunciar a una nueva ley con el compromiso por parte del Gobierno a que nos sentemos una vez renovado el Consejo, hagamos esa ley para que los jueces elijan a los jueces para los próximos consejos y adicionalmente, mientras cumplamos un mínimo de requisitos y no empecemos a hacer un trapicheo de nombres. Veremos a ver qué es lo que responde el Gobierno. Esta semana arrancaba el nuevo curso jurídico y con ello llegaba la amenaza del presidente del Supremo, también del Consejo, de dimitir si no se alcanzaba ya un acuerdo. El Gobierno sigue en las suyas e insiste en atacar al equipo de Feijóo, acusándolo ahora de utilizar esta artimaña para ganar apoyos entre los españoles. Seamos serios, seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar, de cara a la galería, que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Me han enviado un documento con 11 folios, lleno de excusas, de líneas rojas y de condiciones. El vicesecretario general de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, ha sido el encargado de comunicarle la misiva al ministro, con quien, desde la caída del tándem Casado-Egea, se encarga de buscar un acuerdo para la renovación del órgano judicial. El tiempo se agota y cada vez parece menos probable que los miembros del Consejo presidido por Lesmes vayan a cumplir con el plazo legal diseñado por la misma Moncloa para nombrar a 2 miembros progresistas para el Constitucional. Los magistrados del ala conservadora abogan por una negociación sin plazos para alcanzar así grandes consensos que, por contra, no se están produciendo entre el Gobierno y la oposición. Los de Sánchez siguen esperando a que el lunes haya fumata blanca por parte de la magistratura y poder nombrar en Consejo de Ministros las 2 togas que le corresponden. Ahora el Partido Popular ha elevado también ante Bruselas el desbloqueo del máximo órgano de los jueces e insiste en su premisa: renovar, regenerar y reformar el Consejo General del Poder Judicial. Con esta acción, los de Feijóo quieren dejar de manifiesto que cuentan con el apoyo de la Unión Europea a su propuesta, que los jueces elijan a los propios jueces. Bueno, ya saben ustedes que estamos en un momento muy difícil, que si no ponemos algún tipo de remedio, Sánchez va a procurar estar ahí 16 meses más, tomando decisiones muy negativas, muy nocivas para los bolsillos de los españoles, y que este es un momento en el que, si lo piensan bien, están necesitados de medios de comunicación que sean
objetivamente críticos con el Gobierno, que denuncien alguna de las historias en las que nos están queriendo meter, como esto de la cesta de la compra, pero sobre todo alguna de las cosas que están haciendo mal, como por ejemplo repercutirnos sin avisar y sin, desde mi punto de vista, rayando la ilegalidad, el coste del famoso tope de gas a las tarifas, a las facturas suyas y mías. Luego les voy a poner algún ejemplo de que esto pues no tiene pase. Y como no tiene pase, es cada vez más esencial que unos medios de comunicación en libertad les digan lo que de verdad sucede y ustedes estén informados de algunas de las truculencias que está aplicando el Gobierno. Les pido entonces que consideren la posibilidad de incorporarse al Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil, lo pueden hacer simplemente llamando por teléfono al número que tienen en pantalla, 916162464, o a través de alguna de las direcciones de redes sociales que aparecen debajo. Se trata de que ustedes entiendan que deben suscribirse a este medio, que tienen que apoyarnos para que nosotros podamos ser esa correa explicativa que les alimente una sensación de confort, de decir, la mayoría de los españoles no quiere continuar con esto, quiere soluciones más rápidas de las que brinda la suma aritmética del Congreso y necesitamos insistir y empujar todos a una para ver si nos podemos ahorrar buena parte de esos 16 meses de sanchismo que nos quedan. Dicho esto, les tengo que explicar también que el derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desean ustedes adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de... Sí. Que nadie te ha llamado. Bueno, pido perdón, lo voy a volver a intentar. Yo les trataba de contar que el derecho es uno de los aspectos clave en un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desean adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de este año, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático, plazas limitadas. El Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa del ISEP Madrid. Bueno, son las 51 minutos, pasan de las 7, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, hoy con don Benjamín Santamaría, miembro de Acción Liberal, que se estrena y por lo tanto le doy la bienvenida. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar aquí. Don José Rosiñol, expresidente de Sociedad Civil Catalana, analista político, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido también. Muchas gracias, hombre. Bueno, vamos con la última bronca. La última bronca tiene que ver con el intento un poco desnortado del Gobierno de querer intervenir los precios de los alimentos. Es evidente que lo de la cesta de la compra es un agobio para todos, pero no se habla de las soluciones de verdad. Las soluciones de verdad están en manos del Gobierno. Pocos se lo reclaman, pero el Gobierno lo tiene muy fácil. Coja usted 30 productos que considere básicos, 20 o los que sean, y les baja el IVA. Les pone usted un IVA del 10%, lo baja al 4%, lo que esté al 21% lo baja al 4%, o al 0%, que también está dentro de su capacidad normativa, y se acabó. Pero de eso no quieren ni oír hablar.
Es curiosa la cosa. Bueno, vamos a analizar cómo está este asunto. El tope al precio de los alimentos, la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz abre una nueva polémica en el Gobierno. La medida, que busca pactar con las distribuidoras, sigue causando polémica y cruces de declaraciones en el seno del Ejecutivo. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha situado a su lado frente a los responsables de Defensa, Margarita Robles, y Agricultura, Luis Planas, que ha criticado lo ilícito de esta medida y ha asegurado que nadie tiene en su mano fijar los precios. Porque no se pueden fijar precios, porque se iría contra la ley y porque además yo creo que no tendría ningún sentido desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. Esta mañana el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha mostrado también su oposición a la propuesta y ha advertido que el Gobierno está tomando el pelo a los españoles. Parece una broma, además ahora con banda sonora, porque la vicepresidenta segunda del Gobierno ha tenido una idea magnífica que ha sido tachada de ilegal por el ministro de Agricultura, que insiste en su ilegalidad el portavoz del Congreso del Partido Socialista. Comprenderá que el sainete está muy bien para celebrar fiestas, pero cuando se habla de alimentos, cuando se habla de la cesta de la compra y cuando se llega a fin de mes, no se le puede tomar el pelo a los ciudadanos desde el Gobierno. Y ante las numerosas críticas de la oposición, pero también del núcleo interno del Gobierno, la titular de Trabajo saca pecho y se escuda en que la iniciativa de Carrefour de ofrecer una cesta de la compra a precio congelado abre la puerta a un acuerdo global con las grandes distribuidoras del país. Pero la realidad es que España se enfrenta a la mayor inflación en décadas y la solución no pasa por limitar el precio de los productos como propone Yolanda Díaz. Unas permanentes contradicciones entre el presidente, la vicepresidenta y los ministros que evidencian la falta de consenso y el deterioro tan profundo que sufre el Gobierno de coalición en estos momentos. Los que promueven esta medida no nos cuentan que si llegan a un acuerdo con las grandes distribuidoras, que mucho lo dudo, esto puede ser ilegal. Pero además eso hundiría al pequeño comercio. Santa María, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad, sabemos que en general las empresas de distribución de alimentos no tienen márgenes muy exagerados. Creo el otro día lo estaba mirando y Mercadona y este tipo de empresas alrededor del 2,8% más o menos. No quiero dar un dato exacto, pero bueno, más o menos alrededor de ese margen de beneficio, con lo cual tampoco estamos hablando que la subida de precio viene dada por, digamos, un incremento de los beneficios de las empresas, ¿no?, que es lo que parece apuntar esta ministra, porque evidentemente cuando los socialistas están en el Gobierno lo que hacen es culpar al empresario, que es lo que les gusta hacer. Va de suyo, sí. Luego, otra de las cosas que a mí me llama la atención es de qué manera se va a implementar esto, o que hipotética, claro, porque como hemos dicho parece bastante imposible que se haga. ¿Se va a tener en cuenta la diferencia de poder adquisitivo de las diferentes partes de España? Antes lo estábamos hablando fuera de cámaras. La vivienda de donde soy yo, en Galicia, está a un precio muy diferente aquí en Madrid. Entonces, la capacidad adquisitiva que tiene una persona de Galicia o una persona de Madrid a la hora de comprar puede ser diferente, también porque nosotros disponemos de la producción del sector primario mucho más cerca que los que viven aquí en Madrid, ¿no? Es decir, las propias diferencias que hay dentro de España, digo yo que también son una cuestión a tener en cuenta a la hora de implementar este tipo de medidas. Bueno, todo esto, pues al final son medidas ideológicas que lo que hacen es pues digamos, seguir la línea que llevan siguiendo desde hace mucho tiempo. Si nosotros les hubiéramos dicho que esto podría llegar a ser una consecuencia probable de un gobierno con Podemos, nos hubieran dicho que estamos exagerando, que somos unos cuñados o que estamos aludiendo a Venezuela. No, lo estamos viendo. Lo que dijimos que iba a pasar está pasando. Un desorden monumental en un gobierno en el que el presidente del gobierno está en ofrecer actos con gente del PSOE para, en fin, para que vean que está en el mundo y en la calle, las 50 sombras de Pedro, ¿no? En fin, sí. Está bien llevado esto. ¿Cómo ves esto de...? Yo lo veo primero el espectáculo del gobierno, de los dos gobiernos, de los tres gobiernos en un gobierno. Esto es un poco como las matriuscas. Sacas una y siguen habiendo gobiernos y gobiernos hasta que no se sabe cuándo. Lo que sí que es cierto es que en cuanto te deslizas un poco sale la patita comunista. ¡Pip! Expropiese, pip. Intervenimos la economía, pip. Pero encima no tiene ni puñetera idea de lo que es la vida económica. Un caso, la leche. 1 euro, porque dice un decreto ley que máximo 1 euro. Llega una cadena de distribución, la que sea, dice 1 euro. Si tiras hacia atrás la cadena, ¿quién paga los platos rotos? El supermercado, que deja de ganar o pierde dinero cada vez que vende leche.
o despide gente para poderle vender leche a 1 euro, el señor transportista que te lleva la leche hasta los sitios, el productor de leche que le está subiendo el precio del pienso, el precio de la energía, el precio de la electricidad, el precio del transporte, ¿quién paga la fiesta? Al final paga la fiesta el pequeño productor. ¿Qué tiene que hacer? Cerrar. ¿Y esto cómo se traduce? Vas a las estanterías vacías. Es que esto es lo que están buscando. Es como, ¿os acordáis de las mascarillas que a máximo 1 euro y resulta que los farmacéuticos lo pagaban a 2? Pero esto ¿qué broma es esta? Es que no tienen ni idea, o lo contrario, o es que buscan quebrar aún más la economía para conseguir más votos con el populismo. Y el presidente a por uvas, que no ha salido a decir esto no se va a hacer, o esto sí se va a hacer, o esto es una tontería, o desautorizar a Yolanda Díaz y a todos los que, a Alberto Garzón y a todos los que han estado detrás del empeño de intervenir los precios de la alimentación. Decía usted antes, ¿quién paga los platos rotos? Bien, bien. Ahora van a ver por qué necesitan ustedes una cadena de televisión como esta y por qué tienen que apoyarla. Se nos vendió que esto del tope del gas era una cosa magnífica, que iba a reducir nuestra factura del gas en un 30%, luego quedó en un 25% y al final en un 15%. En el Senado, decía el presidente esta misma semana que gracias a la gestión de este gobierno, con la excepción ibérica, el tope del gas, etcétera, hemos conseguido tener unos precios completamente ventajosos respecto del conjunto europeo. Bien, bueno, ¿y esto quién lo paga? ¿Quién paga los platos rotos? Era evidente que había que compensar a los productores a los que se les obligaba, se les tasaba el precio del gas. Había que compensarles. Nunca se nos dijo que esto iría sobre nuestras espaldas. Sí es verdad que se decía que los que estaban sometidos a tarifas reguladas sufrirían el impacto de un cargo por compensaciones para aliviar lo que cueste la medida del tope del gas. Pero todos entendíamos que iría a presupuestos generales del Estado el coste mayor de esta medida tan peleada por este gobierno en Europa. Bien, quiero que vean la factura de una compañía eléctrica sobre una explotación agrícola. La factura es, para que nadie me diga que hago trampa, la que corresponde a un periodo desde el 30 de junio hasta el 31 de julio. ¿Por qué les enseño esta factura? Pues porque siendo el titular el que tiene que pagarla, persona adscrita o empresa adscrita a la tarifa libre, le pasan la factura de 5.494 euros de energía que ha consumido y que por lo tanto tiene que pagar, y una cosa ahí extraña que dice cargos normativos por 4.190 euros. Bueno, dice, ¿y esto de los cargos normativos me lo va a contar un poquito? No, lo tiene en la parte de atrás de la propia factura y ahí queda muy claro. Dice lo que está en verde en la pantalla. Tope precio del gas. Y le dicen, si ha gastado tantos kilovatios, usted, para contribuir a pagar esta gran ventaja que nos traía el gobierno de Pedro Sánchez, va a tener que abonar 4.189 euros, que se dice pronto. ¿Cuánto es? No hace falta que saquen la calculadora, ya se lo digo yo. Si el gasto energético era de 5.494 euros, pues el cargo de lo normativo, que es el coste del tope del gas, supone un 76%. Es decir, un 76% de la factura. Este es un caso grave porque el importe de gasto energético es elevado, pero esto va a ser lo mismo en el resto de facturas, en menor proporción, espero, o en mayor, según sea el recibo de la empresa. Es decir, que sin que se nos haya advertido antes, el coste del tope del gas lo pagaremos los que tenemos contratos y los que estamos consumiendo electricidad. Y eso, que yo tengo mis dudas de que sea legal, desde luego es bastante inmoral por parte de Pedro Sánchez. Santa María. Bueno, esto viene sumado a las estrategias geopolíticas de nuestro presidente, que lo que ha conseguido es que nuestro mayor distribuidor de gas, que era Argelia, no quiere saber nada de nosotros, simplemente por ceder ante la presión de Marruecos y acabar cambiando el discurso que nosotros teníamos internacionalmente con respecto al Sáhara. Es decir, en general,
cualquier tipo de gestión que haya hecho el Gobierno al respecto del tema del gas ha sido nefasta, tanto estratégicamente como lo que estamos viendo, como económicamente. Al final, evidentemente, que lo vamos a pagar vamos a ser todos. Y además hay otro apartado dentro de esa factura que a mí me gustaría señalizar también, que se llama IVA. Y ese IVA también, que es un 21%, que estando como está la situación, también repercute en el bolsillo de todas las personas ahora está que están pagando. bonificado, ¿no? Pero bueno, Rossinyol. Pues la cuestión es que seguimos haciéndonos el trampas al solitario. Al final la fiesta la tiene que pagar alguien. Esto no hay nada gratis en la vida. Si resulta que hay un escenario de poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Esto es desde que el mundo es mundo, esto es así. El gobierno lo ha descubierto hace nada, parece que no se ha enterado de estas cosas. Lo que tiene que haber hecho, yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero, utilizar la herramienta fundamental del Estado, que es el fisco. Ese 5% que por fin ha visto la luz, tiene que haberse aplicado desde principios de año, desde que se sabía... Como hizo Francia, por Como hizo Francia. Oye, incluso también, te digo, durante un periodo corto, un 0%. Un 0%. Cojo gastos superfluos de la administración, los recorto al máximo o los pospongo para hacer hincapié en el tema del impacto económico en las familias. Eso para empezar. Y segundo, paralelamente, digo, señores, empezamos a explorar el fracking en territorio nacional. Es cierto que el fracking no será en corto plazo, pero el tema de la economía es a futuros. Cuando se detecta que a futuros puede existir un flujo, hace un efecto directo contra el precio. Pues oiga, nada de esto. Trampas al solitario. Pero que te enchufen los cargos normativos del pago de la octava maravilla, que era esto del tope del gas, es una canallada, dicho pronto y claro. Es una canallada porque el Gobierno tiene un aumento de recaudación tributaria a consecuencia de la inflación. Pues hombre, dedícalo a esto, que es una manera de devolvérselo a los ciudadanos. Ya que no quieres bajar impuestos, que se los reclaman por activa y por pasiva, de una manera un tanto peculiar, porque en lugar de hablar claro, le hablan al ciudadano de la deflactación de los impuestos. No, háblenle de bajar sus impuestos, que es una manera la más efectiva que existe de combatir la inflación. Dejar que el dinero siga en el bolsillo del ciudadano y que pueda seguir gastando. Nos enfrentamos a un otoño en el que lo que vamos a tener es un choque brutal del consumo. Se va a desinflar como un azucarillo. Eso es evidente, porque nadie toma medidas, porque nadie hace nada al respecto. Bueno, cambiamos de asunto, si os parece, y hablamos del Consejo del Poder Judicial, que este es un lío tremendo, que se explica muy rápidamente. En 1985, el Partido Socialista en el poder llega a un acuerdo con el Partido Popular en la oposición, que supone el intercambio de cromos a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ahora para Sánchez es fundamental cambiar algunas sillas en el Tribunal Constitucional, donde ya lleva 3 cornadas, las 2 de los 2 estados de alarma y una tercera, y es fundamental para ellos cambiar por algunos más dóciles que terminen pues no reprochándole nada al Gobierno. Y así el asunto se resuelve para el César de Roma. Roma locuta, causa finita. Muy bien, pero esto es una sinvergonzonería total. Es verdad que el Partido Popular es el que ha cambiado esa doctrina. Dice que está a pies en pared y que lo que quiere es pues que los mecanismos sean independientes y que se ajusten a lo que dice Europa que tenemos que hacer, pero tampoco Sánchez mueve ficha, no la mueve en absoluto, y los jueces han llegado a un punto de estrés descomunal en el que dicen, bueno, ya está bien, empecemos a hacer nombramientos. ¿Por qué no se hacen nombramientos? Porque hay una ley de Sánchez que le impide, por estar vencido su periodo de mandato, hacer nombramientos al Consejo del Poder Judicial. Es decir, que entre todos la mataron y ella sola se murió. Santa María. Bueno, a mí me gustaría que los políticos salieran y explicaran cómo puede ser que por culpa de los políticos el órgano encargado de la separación de poderes entre la justicia y el resto de poderes esté paralizado. ¿Cómo puede ser que sean los políticos, que son otro poder, los que paralicen el órgano que se encarga de la separación de poderes? Esto es una cosa que yo creo que el ciudadano medio no entiende y deberían de explicarle qué es lo que está sucediendo aquí. Hoy parece ser que salió Feijóo diciendo que era culpa de Sánchez. El otro día Sánchez decía que era culpa de Feijóo.
que se aclaren. A nosotros, los ciudadanos, nos da igual de quién es culpa. Lo que nos preguntamos realmente es por qué esto es lo que tiene que suceder y por qué tenemos que depender de las discusiones políticas entre dos partidos completamente opuestos, en teoría, como son el PSOE y el PP. Pues bien, yo totalmente de acuerdo con lo que estás exponiendo, pero fíjate, yo veo aquí dos planos diferenciados y yo no sé cuál es más importante. Yo creo que la segunda cosa que diré. La primera es estructural. Esto no viene de ahora, viene de hace muchísimos años. 4. Han habido el sistema. Todo el sistema desde el 85. Desde el año 85, yo recuerdo, bueno, yo tengo una memoria limitada, pero creo que en estos años ha habido alguna mayoría absoluta de un partido que se llama Partido Popular. ¿Le suena a usted esto? Sí, sí. ¿Se ha tocado esto en ese momento? ¿A que no? Oiga, tampoco nos rasguemos las vestiduras ahora que, me he encontrado esto, Sánchez, qué malo. No, no. La culpa ha sido de los partidos socialistas, del Partido Popular, que no han tomado las riendas para esa separación de poderes, que es realmente lo que es un signo de calidad democrática. Estamos de acuerdo en esto. Pero por otro lado, viene el tema conceptual, que es que hasta hace no mucho hubo un debate del Estado de la Nación, esto que le gusta poco practicar a nuestro presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno se sacó del bolsillo el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto al aborto, ¿os acordáis de esto? Diciendo, no puede ser que lo que ha aprobado el pueblo tenga la espada de Damocles de un tribunal superior. Esto es que no crees en la separación de poderes. Si no crees en la separación de poderes, ¿qué significa? ¿Que solo tiene que haber un presidente que diga por decreto todo? Es que realmente es mucho peor lo segundo que, mira que os digo, que lo primero. Bueno, veremos en qué queda la cosa. No tienen que resolver algo pronto, pero no me digan cuándo, porque eso es imposible saberlo. Ha fallecido Isabel II, todos ya lo deben saber. Ya tenemos mañana la proclamación de su hijo Carlos III, rey de los británicos. Bien, la cuestión es que ha habido dos anuncios que a muchos españoles nos tienen un poco perplejos. El primero es de la siempre bien valorada Isabel Díaz Ayuso y el segundo es de Juanma Moreno Bonilla. Ambos dos presidentes autonómicos del Partido Popular han decidido que la política internacional es cosa suya y han decidido decretar 3 días de luto con banderas a media asta en Madrid y en Andalucía. Y hombre, vamos a ver, con todo el respeto, la admiración por una monarca británica que ha estado 70 años en el machito, que ha fallecido, como se suele decir, con las botas puestas, un servicio a la patria estupendo, pero vamos a ver, oiga, esta señora, ¿qué detalles tuvo con la democracia española? Una visitilla, nada más, nada más. Bueno, pues ahí tenemos el primer punto de fricción. Este es el tuit en el que Moreno Bonilla se sumaba a la declaración. La primera fue Isabel Díaz Ayuso y el segundo ha sido Juanma Moreno, que también está dispuesto a ponerlo todo a media asta y a celebrar pues esos lutos por afecto, dice, al pueblo británico. Sí, el afecto está muy bien, pero esto se resuelve con la pregunta en sentido inverso. Si algún día, espero que sea dentro de mucho, fallece el rey de España, ¿alguien cree que los británicos harán 3 días de luto? Si quieren, entramos en matices históricos, como por ejemplo que tenemos un territorio en reclamación, Gibraltar. Por ejemplo, mire, que ya está bien esta comedia, que somos más de María Pita, que defendió su tierra, Coruña sobre todo, Galicia, de los británicos en su día, o somos más del héroe de Cartagena de Indias, que la verdad es que demostró y dio buena lección a la Marina británica en su día. Y, en fin, hay muchas preguntas en el escenario. Esto de que las comunidades tomen decisiones internacionales que comprometen a España, ¿les parece normal, Santa María? Bueno, lo primero, muchas gracias por nombrar a María Pita, que yo soy de Coruña. Sí. Podía haber dicho Blas de Lezo. No sé qué es lo que más o menos puede ofendernos. No, pero está muy bien, porque ahora como está de moda también que las mujeres participen, pues está muy bien que también se nombre una heroína como ha sido María Pita, que hoy en día se sigue recordando en mi ciudad como una heroína, como eso es lo que ha sido. Claro que no, lo que pasa, claro, evidentemente, una comunidad autónoma, Madrid, además, que es la capital de toda España, y
y Andalucía, que tiene Gibraltar al lado, o sea, o Gibraltar es Andalucía prácticamente, porque el acento por lo menos es el mismo, que tomen este tipo de decisiones que, como acaba de decir Xavier, pueden involucrar cosas a nivel nacional, o pueden meter en compromisos a España, o pueden llegar a, digamos, a ser decisiones geopolíticas que pertenecen a otro tipo de ámbito de la política nacional, me parece que es una cosa un poco osada. Entiendo perfectamente que dadas las circunstancias de que es una señora que ha estado 70 años en el poder, ¿no? Bueno, siendo reina, y además ha estado presenciando eventos completamente importantes para la historia de la humanidad, pues evidentemente es una cosa que nos llama la atención a todos y que todo el mundo tiene que recordar. Ahora, tanto como 3 días de luto, como ha sido aquí en Madrid, y ha sido 1 en Andalucía, si no me equivoco, hombre, me parece que... Hombre, España no vive la muerte de un rey en su cargo desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX. No sabemos, realmente no sabemos cómo reaccionaríamos ni los españoles ante la muerte de un rey. Pero yo apostaría bastante a que ni siquiera los ingleses que residen en las Canarias harían ningún día de luto, la verdad. Pues fijaos, yo llevo viviendo en Madrid 3 años y medio, para hacer 4, y a todos los madrileños me pido mis disculpas porque ahora me entero que la Comunidad de Madrid pertenece a la Commonwealth o algo por el estilo. Me acabo de enterar ahora. Yo es que no entiendo muy bien qué hace la Comunidad de Madrid el luto por un jefe de Estado de otro país, porque eso pertoca al gobierno y a la jefatura de nuestro Estado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, este juego absurdo, que como este no lo hace, lo hago yo, al final en la ecuación igual es un poco hacer el ridículo. Con todo el cariño lo digo, porque ya sabéis que tanto Juanma Moreno como Isabel Díaz Ayuso me parecen 2 grandes políticos. Pero digo, no nos pasemos de frenada. O sea, esto me recuerda a cuando yo tenía 15 años, me invitaron a una reunión de una juventud de un partido que se llama Colectivo de Jóvenes Comunistas. No sé si lo conocía usted, del PCC. Del PCC, por esos barrios iba poco. Pues me invitaron y recuerdo que el primer punto del día era la condena, el apoyo al ejército soviético en Afganistán. Yo pensé, en Ripollet, unos tipos que son 15 que se reúnen aquí, digo, es estúpido y ridículo. Entonces yo les digo, señores políticos, hay cosas mucho más importantes que dedicarse al luto de un jefe de Estado de otro país, que además, como bien dices, tenemos unas deudas pendientes que nadie se mete a arreglar, como por ejemplo el tema de Gibraltar, ni siquiera en la negociación del Brexit. ¿Os dais cuenta? Se hizo el Brexit, el momentum para intentar hacer cosas realmente estratégicas, y esto se pasó desapercibido y continuamos como antes. Con lo cual, yo pido a los políticos, y más en estos momentos, que se dediquen de estas historias y se dediquen a lo que tienen que dedicarse. La simpatía con los británicos y acompañarles en un momento pues, de duelo no tiene nada que ver con declarar el luto 3 días de la capital de España, eso está claro. Ahora bien, bueno, pues eso se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, pues oiga, como vemos que hay muchos madrileños que simpatizan y muchos británicos que viven en Andalucía, pues habilitamos en la Junta o en el Palacio de Gobierno de Madrid un libro de condolencias y que lo abre la presidenta o el presidente, pues eso es otra cosa. Pero claro, aquí, como decía usted, se han pasado de frenada grandemente, por decirlo de la manera más retórica. Bueno, hoy ha habido algo que es interesante porque menos mal que no tenemos conflicto en este tema. El gobierno pretendía que no se celebrase el Toro de la Vega, que es una fiesta taurina que tiene que ver, que se celebra cada año en Torrelavega, que está prevista para el próximo martes, y el gobierno pidió a la Fiscalía que prohibiera esa fiesta. La Fiscalía dice que no aprecia posible delito en la celebración y por lo tanto se desmorona este intento, detrás del cual estaba claramente Podemos, pero en cualquier caso esta es una buena noticia para Tordesillas, que va a poder celebrar una tradición que ellos valoran mucho, que es la del Toro de la Vega. Santa María. Bueno, en este caso lo que tendría que hacer el gobierno es ir al pueblo y preguntarles qué opinan allí, ¿no? Porque al final es una cosa que les compete a ellos. Claro, como muchas veces hablamos eso del derecho a decidir de los pueblos, pues en este caso lo que debería hacer el gobierno es el derecho a decidir del pueblo y preguntarles a ver qué opinan ellos de que se les prohíba la fiesta que les caracteriza como comunidad, vamos.
Bueno, igual si fuera otro tipo de ritual que conllevara, digamos, un sacrificio animal por algún tipo de religión, por respeto a esa religión no se haría absolutamente nada, pero como en este caso es lo que es, pues hay que intervenir, ¿no? Pues yo hay dos cosas que más allá de, no voy a cuestionar la fiesta, porque no soy de Tordesillas, no lo he visto nunca, y no pienso cuestionarla, pero sí, yo es que he de felicitar al gobierno. Es que son muy buenos. Ahora, se han dedicado ahora con los toros de Tordesillas a hacer otra maniobra de estación, otra cortina de humo, tinta de calamar, porque al final lo que ellos intentan es distraer al personal con este tipo de cosas. Este folclore de que voy a prohibir lo que sí, que no, es una cuestión muy emocional, que es mío, que es tuyo, que es cultura, que no es cultura. Y entonces, todos miramos para allá y nos miramos a lo importante. Es que son muy buenos. Hay que felicitar al gobierno por esa capacidad de sacarse de la chistera en maniobras de distracción y de desinformación como es esta. Con lo cual, no pienso meterme. Pero también, como decías tú, esto me recuerda en nuestra tierra. La Generalitat prohíbe las corridas de toros porque es un maltrato animal y no sé cuántas cosas más. Pero los correbós no. Y los toros embolados, eso no es mal. No, el problema es que, claro, una cosa era español, según ellos, y lo otro era catalán. ¿Os dais cuenta del cinismo de todas estas cosas? Con lo cual, felicitaciones al gobierno porque son muy buenos a la hora de poner capotes y que todo el día estemos nosotros... Y torearnos. Y torearnos, pero bien toreados. Ya. Bueno, vamos a hablar de Cataluña, siquiera unos momentos, porque la primera reflexión que les tengo que contar es que se acerca la diada, es el domingo. El independentismo se presenta a esa diada más dividido que nunca. De hecho, la asociación, la ANC, Nacional de Cataluña, va a hacer manifestaciones el sábado y los otros el domingo. En fin, bueno, hay un lío bastante importante en el que no hay que perder de vista lo fundamental. ¿Hay bajón de los independentistas? Lo veremos este fin de semana. Parece que sí, 5 años después del procés hay pues, menos catalanes dispuestos a la independencia. ¿Cuántos? No lo sé, ya lo veremos. Si quieren conocer algunas estadísticas, les diré que apenas el 11% de los catalanes quieren una independencia de forma unilateral, que el 38% de la sociedad catalana sigue defendiendo la independencia de una manera pactada, etcétera, tal, y que pues el 70% de los catalanes consultados, son diferentes encuestas de diferentes medios de comunicación, etcétera, dicen que lo de la independencia no es prioritario. En mitad de esta crisis no me extraña. Bueno, esos son los datos. Pero claro, lo que yo someto a debate es, claro, el independentismo flaquea porque es que la sociedad política catalana ya les ha dado todo. Ya les ha dado todo y hemos visto cómo los socialistas catalanes eran entusiastas partidarios de ese decreto que impedía el cumplimiento de una sentencia que decía que el 25% al menos de la educación en las aulas fuera en español. El niño de Canet es el primer caso que nos viene a la cabeza porque este muchacho sufrió lo suyo porque sus padres querían, y él se supone que también, que su hijo tuviera un panorama educativo compartido por las lenguas catalana y española. El niño de Canet, ahora lo van a ver, va a tener un curso con el 100% de catalán en la escuela y claro, esto es una señal que nos indica pues que, oye, claro, ¿cómo va a haber más independentistas que cuando el golpe, si ahora es Madrid el que favorece todas sus pretensiones y, en fin... Viene la diada, vamos a ver en qué queda. El próximo domingo 11 de septiembre se cumplirán 10 años de la manifestación masiva que, en 2012, demostró una fuerza nunca vista en el independentismo catalán y que culminó en 2017 con el procés. Una década después, la Asamblea Nacional Catalana pretende reanudar las marchas bajo el lema de «Volvamos a hacerlo para vencer, independencia». Un momento donde el independentismo no está pasando por su mejor momento y que cada año que pasa, menos son los manifestantes. El separatismo está cada vez más desunido y con menos
fuerza, y es que han perdido toda la confianza y supuesta credibilidad que tenían, comenzando con la imputada Laura Borràs por casos de corrupción por fraccionar contratos, sumándole su negativa a dimitir pese a la presión de Esquerra, CUP y dirigentes de su propio partido. Por su parte, la Consejería de Educación que lidera el republicano Josep González Cambray da instrucciones para que se eduque bajo el modelo separatista. Quieren hacer del catalán una lengua vehicular en todos los sentidos, un tema que ahora genera incluso más polémica al decir que no se aplicará el 25% de castellano en ningún aula. Unas razones que ensanchan más la grieta entre Esquerra y Junts, y que ha sido más clara cuando el presidente del gobierno, Pere Aragonés, decide no acudir a la manifestación de la Diada por entender que la ANC lo organiza para ir en contra de los partidos políticos y las instituciones. A la vista está qué sucederá el 11 de septiembre. Por el momento, la gente también se manifestará en contra de la ANC y saldrá a las calles ese día para la lucha y defensa de la nación española. Rosiñol. Básicamente, máxima división de los separatistas, oportunidad de oro que otra vez más el constitucionalismo catalán no va a aprovechar por intereses espurios, que la ecuación es de aquí nada, de aquí poco. Veremos un tripartito, Esquerra Republicana, Comunes y PSC fuera. Yo me pregunto, en una hipotética República Catalana, en un hipotético Estado independiente catalán, ¿con qué legitimidad impondrían una ley a sus ciudadanos si eso lo conseguirían incumpliendo la ley de antes que reiteradas ocasiones? ¿Cuál es la legitimidad que tendrían para decirle a sus ciudadanos que tienen que cumplir determinada ley si ellos nunca no lo han cumplido? Tal cual. Ya. Tal cual. Bueno, Diada dividida, supongo que quedará claro y que pues podremos verlo, aquilatarlo y analizarlo posteriormente. Sí, sería interesante verlo. ¿Sabe? Y también yo compraré palomitas para verlo. Voy a disfrutar esa división. Yo también me apunto a las palomitas para celebrar el descenso en lo que era la fiebre del independentismo. No tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones en el programa. Y a ustedes les agradezco su paciencia desde sus hogares y les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. Día en 30 minutos. Carlos, el futuro rey de los británicos, empezará su mandato con un acto de proclamación como Carlos III del Reino Unido que tendrá lugar mañana. La coronación vendrá, no sabemos cuándo, pero mucho más tarde. Hoy, Carlos III se ha dirigido a sus súbditos por primera vez desde que se supo el fallecimiento de su madre. Viviremos los días de la próxima semana dirigidos hacia un inmenso funeral, el luto de los británicos, etcétera, etcétera. Y bueno, Carlos III empieza a abordar los primeros compases de lo que va a ser su mandato como monarca, del brazo de Camilla Shand, que es el apellido que utiliza Camila. Ya saben que se casó con ella en el 2005, después de enviudar de Lady Di. También en España 2 comunidades han decretado días de luto. Son Madrid y Andalucía, una medida que muchos cuestionan porque consideran que es excesiva y que no resiste la siguiente pregunta. ¿Harían lo mismo los británicos o Londres y Escocia, por ejemplo, caso del fallecimiento de un rey en España? Marina Álvarez. Pues tendremos que esperar unos años para verlo. Espero Carlos III renueva la promesa de su madre de un servicio para toda la vida. El nuevo rey de Inglaterra se ha dirigido hoy por primera vez a la nación en un discurso en el que ha recogido el testigo de Isabel II y ha tenido unas cariñosas palabras para la reina consorte, para Camila. El monarca llegaba esta mañana de Balmoral y se ha dado un primer baño de masas frente al Palacio de Buckingham para posteriormente despachar con la nueva ministra, con Liz Truss. Os hablo hoy con un sentimiento de profunda pena. Durante toda su vida, Su Majestad, la Reina, mi querida madre, ha sido una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia. Tenemos la mayor deuda que cualquier familia puede tener con su madre, por su amor, por su afecto, por ser una guía, por entendernos y por ser un ejemplo. La vida de la reina Isabel fue una vida bien vivida, una promesa
con un destino cumplido. Esa promesa de servicio durante toda su vida es algo que yo quiero renovar hoy. Primera ministra Liz Truss ha rendido hoy un sentido tributo a la reina Isabel II en una sesión especial de la Cámara de los Comunes. La nueva premier ha elogiado el mandato de Isabel II y ha dicho de ella que fue el pilar, la roca sobre la que se construyó el Reino Unido. La reina Isabel II fue una de las mayores líderes que el mundo ha conocido. Ella fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Ella se dedicó a la unión de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La corona perdura, nuestra nación perdura, y con ese espíritu os digo que Dios salve al rey. Bueno, tras su primer discurso a la nación, el nuevo monarca de Inglaterra le espera una marcada agenda para los próximos días. Mañana, sábado 10 de septiembre, será proclamado rey en el Palacio de St. James en una ceremonia en la que se espera que acudan unos 150 miembros del Consejo Privado del Reino Unido. El rey va a leer ahí su proclamación desde el balcón y posteriormente habrá salva de cañonazos desde Hyde Park. El lunes, el hijo de Isabel II recibirá la moción de condolencia en el Palacio de Westminster y a partir de este momento va a iniciar una gira por todo el país que arrancará aquí, en Escocia. Bueno, y la fecha más esperada, la de la ceremonia de coronación del monarca, es todavía desconocida. Será en la Abadía de Westminster, eso sí que lo sabemos, y se calcula que podría tener lugar dentro de un año. Tendremos que esperar todo este tiempo para haber coronado a Carlos III como rey de Inglaterra. La tarea que tiene por delante, por cierto, no es fácil. El monarca hereda un país en crisis, con tensiones internas y una Commonwealth que está en proceso de desaparición. El puente de Londres ha caído. Con esta frase se comunicó ayer la muerte de Isabel II tras 70 años de reinado, como marca el protocolo. El nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, hereda de la reina madre tanto el título como un país inmerso en una crisis económica, política y cultural. El primer reto, y quizá el más obvio al que debe enfrentarse, es la inflación. Así vemos cómo el alza de los precios de Reino Unido se situaba en julio por encima del 10%, al igual que en España. A esto se une la crisis energética que se extiende por toda Europa como consecuencia de la guerra de Ucrania. El segundo reto, a nivel político, es el nombramiento de Liz Truss como primera ministra del país tras la renuncia de Boris Johnson en julio. A esto hay que añadir las tensiones nacionalistas en Escocia y en el Ulster. De hecho, a pesar de que los secesionistas escoceses perdieron el referéndum celebrado en 2014, Escocia exige celebrar uno nuevo, algo a lo que Londres se niega de manera rotunda. En el caso de Irlanda del Norte, hay que señalar que los partidarios de la unificación de Irlanda, los republicanos del Sinn Féin, han ganado las elecciones aunque no han podido formar gobierno. Esto hace que la posibilidad de la unificación de Irlanda esté más cerca que nunca. Y así llegamos al principal reto al que deberá enfrentarse Carlos III de Inglaterra, la Commonwealth. Y es que la organización de estados bajo el paraguas de la corona británica está más débil que nunca. La Commonwealth está formada por 56 países y en 15 de ellos el monarca inglés es el jefe del Estado. De este modo, en Canadá existe un gran sentimiento republicano en auge que podría tensar las relaciones con la corona británica. Más tensa aún es la relación con Australia, donde en 1999 ya hubo un referéndum que ganó la monarquía con el 55% de los votos. Ahora, la muerte de Isabel II podría forzar una nueva consulta. Todo esto sin hablar de una de las reivindicaciones históricas de España, el Peñón de Gibraltar. Bueno, todo el mundo llora hoy a Isabel II, también España, que vive su propio luto por la muerte de la monarca. En la Comunidad de Madrid, desde esta mañana, las 3 banderas de la Puerta del Sol lucen a media asta y la región guardará 3 días de luto, según comunicaba ayer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Embajada del Reino Unido, por su parte, ha abierto al público un libro de condolencias en la sede de Madrid, así como los consulados de otras 7 ciudades españolas. Muchos españoles han querido hoy tener palabras de cariño con la monarca y han valorado sobre todo el papel de su hijo como sucesor para la corona. Me ha parecido un personaje extraordinario y por la importancia del Reino Unido y por la personalidad de Isabel II, pues ha trascendido las fronteras. Queremos el Gibraltar. Yo crecí en un colegio inglés hace muchos años y bueno, ha sido yo creo que un palo fuerte. ¿Y cómo cree que va a ser el reinado de Carlos III? No tengo ni idea. Me parece una persona poco constante. Lo demostró con Camila, con el lío que yo siento que él ahora cayó bajo la sombra del titán que era su madre. O sea, es muy difícil llenar los zapatos de esa mujer y siento que a lo mucho va a ser rey por 20 años.
Abrimos la página nacional. La Asamblea Nacional de Cataluña mantiene esta diada de Cataluña como la diada de la discordia, ajena a las críticas internas que recibe el soberanismo. La entidad desatiende las peticiones de última hora de Esquerra Republicana para que module el tono y para que se eviten deserciones en la gran manifestación prevista para el 11 de septiembre. Hay otra convocada por la propia ANC el próximo sábado, es decir, mañana. El próximo domingo 11 de septiembre se cumplirán 10 años de la manifestación masiva que, en 2012, demostró una fuerza nunca vista en el independentismo catalán y que culminó en 2017 con el Procés. Una década después, la Asamblea Nacional Catalana pretende reanudar las marchas bajo el lema de «Volvamos a hacerlo para vencer, independencia». Un momento donde el independentismo no está pasando por su mejor momento y que cada año que pasa, menos son los manifestantes. El separatismo está cada vez más desunido y con menos fuerza, y es que han perdido toda la confianza y supuesta credibilidad que tenían, comenzando con la imputada Laura Borràs por casos de corrupción por fraccionar contratos, sumándole su negativa a dimitir pese a la presión de Esquerra, CUP y dirigentes de su propio partido. Por su parte, la Consejería de Educación que lidera el republicano Josep González Cambray da instrucciones para que se eduque bajo el modelo separatista. Quieren hacer del catalán una lengua vehicular en todos los sentidos, un tema que ahora genera incluso más polémica al decir que no se aplicará el 25% de castellano en ningún aula. Unas razones que ensanchan más la grieta entre Esquerra y Junts, y que ha sido más clara cuando el presidente del gobierno, Pere Aragonès, decide no acudir a la manifestación de la diada por entender que la ANC lo organiza para ir en contra de los partidos políticos y las instituciones. A la vista está qué sucederá el 11 de septiembre. Por el momento, la gente también se manifestará en contra de la ANC y saldrá a las calles ese día para la lucha y defensa de la nación española. Y otro de los asuntos candentes en Cataluña es la batalla contra el castellano en las aulas. Con la eliminación de los porcentajes que impone la justicia, miles de niños van a tener que estudiar este curso sin un mínimo de asignaturas en castellano. Es el caso, por ejemplo, del niño de Canet del Mar. Se acordarán de esta familia, pionera en reclamar a los tribunales que aplicaran la sentencia del 25%, que ahora va a tener que ver cómo su hijo recibe todas las clases en catalán, a excepción, obviamente, de lengua castellana y de inglés. Esta situación, que será la realidad para este curso en multitud de casos, en multitud de centros, contradice, por cierto, incluso el decreto del catalán pactado con el PSC. Según esta norma, aunque el catalán es la lengua vehicular, el castellano debe ser curricular en las aulas. Llega la diada de Cataluña en el ambiente de mayor división entre los dos partidos independentistas que la cogobiernan, la Generalitat, Esquerra y Junts. 5 años después del Procés y del intento de golpe de Estado, pues ha llegado el momento de comprobar en las calles si es verdad la pérdida de peso del independentismo en la sociedad catalana. Según las últimas encuestas, la última más relevante de marzo, solo el 38% de la sociedad catalana defiende la independencia en uno de sus cuotas menos elevadas de los últimos años. Paralelamente, otros estudios estadísticos muestran que un 70% de la sociedad catalana no considera prioritaria la pelea por la independencia. Otras encuestas son aún más precisas y dicen que tan solo el 11% de la sociedad pretende la independencia de forma unilateral. Lo sabremos después de estas manifestaciones previstas para mañana y para pasado mañana. Y eso es lo que de verdad nos dará oportunidad de sacar conclusiones. O tal vez no, porque siendo cierto que la sociedad catalana está saturada por el conflicto político, algunos como Puigdemont malmeten para que se reaviven las brasas de la independencia y de la ruptura con España. Una sociedad compleja en la que la sombra de Sánchez ha cambiado algunas cosas, algunos paradigmas. Por ejemplo, el PSC, los socialistas catalanes, defienden ese decreto para incumplir la sentencia judicial del 25% del catalán en las aulas. El propio indulto a los golpistas, sin ir más lejos, son las aportaciones de Sánchez a la compleja vida política catalana. Así que es legítimo preguntarse con quién vivirán mejor los independentistas que con Sánchez.
Y vamos con más temas. El Partido Popular ha elevado la cuestión del Poder Judicial a Bruselas. Los populares han enviado su propuesta de renovación del CGPJ al comisario de Justicia de la Unión Europea a la espera de que interceda por ellos en esta cuestión. La misma carta, por cierto, ha sido enviada al ministro Félix Bolaños, que ha calificado este intento de acercamiento del PP como una forma de aparentar de cara a la galería. El Partido Popular pasa de nuevo a la acción y le pide al Gobierno por carta sentarse a negociar de nuevo las bases para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estamos dispuestos a aceptar, renunciar a una nueva ley con el compromiso por parte del Gobierno a que nos sentemos una vez renovado el Consejo, hagamos esa ley para que los jueces elijan a los jueces para los próximos consejos y adicionalmente mientras cumplamos un mínimo de requisitos y no empecemos a hacer un trapicheo de nombres. Veremos a ver qué es lo que responde el Gobierno. Esta semana arrancaba el nuevo curso jurídico y con ello llegaba la amenaza del presidente del Supremo, también del Consejo, de dimitir si no se alcanzaba ya un acuerdo. El Gobierno sigue en las suyas e insiste en atacar al equipo de Feijóo, acusándolo ahora de utilizar esta artimaña para ganar apoyos entre los españoles. Seamos serios. Seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Me han enviado un documento con 11 folios, lleno de excusas, de líneas rojas y de condiciones. El vicesecretario general de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, ha sido el encargado de comunicarle la misiva al ministro, con quien, desde la caída del tándem Casado-Egea, se encarga de buscar un acuerdo para la renovación del órgano judicial. El tiempo se agota y cada vez parece menos probable que los miembros del Consejo presidido por Lesmes vayan a cumplir con el plazo legal diseñado por la misma Moncloa para nombrar a 2 miembros progresistas para el Constitucional. Los magistrados del ala conservadora abogan por una negociación sin plazos para alcanzar así grandes consensos que, por contra, no se están produciendo entre el Gobierno y la oposición. Los de Sánchez siguen esperando a que el lunes haya fumata blanca por parte de la magistratura y poder nombrar en Consejo de Ministros las 2 togas que le corresponden. Ahora el Partido Popular ha elevado también ante Bruselas el desbloqueo del máximo órgano de los jueces e insiste en su premisa: renovar, regenerar y reformar el Consejo General del Poder Judicial. Con esta acción, los de Feijóo quieren dejar de manifiesto que cuentan con el apoyo de la Unión Europea a su propuesta, que los jueces elijan a los propios jueces. La discusión política en torno a topar los precios de los alimentos básicos está relevando un enorme desconcierto de las funciones dentro del propio Gobierno, algo que sin duda trae de cabeza a Pedro Sánchez. Hoy terciaba en la polémica Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, y decía que todo esto ya tiene tintes de sainete. El tope al precio de los alimentos, la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz, abre una nueva polémica en el Gobierno. La medida, que busca pactar con las distribuidoras, sigue causando polémica y cruces de declaraciones en el seno del Ejecutivo. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha situado a su lado frente a los responsables de Defensa, Margarita Robles, y Agricultura, Luis Planas, que ha criticado lo ilícito de esta medida y ha asegurado que nadie tiene en su mano fijar los precios. Porque no se pueden fijar precios, porque se iría contra la ley y porque además yo creo que no tendría ningún sentido desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. Esta mañana el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha mostrado también su oposición a la propuesta y ha advertido que el Gobierno está tomando el pelo a los españoles. Parece una broma, además ahora con banda sonora, porque la vicepresidenta segunda del Gobierno ha tenido una idea magnífica que ha sido tachada de ilegal por el ministro de Agricultura, que insiste en su ilegalidad el portavoz del Congreso del Partido Socialista. Comprenderá que el sainete está muy bien para celebrar fiestas, pero cuando se habla de alimentos, cuando se habla de la cesta de la compra y cuando se llega a fin de mes, no se le puede tomar el pelo a los ciudadanos desde el Gobierno. Y ante las numerosas críticas de la oposición, pero también del núcleo interno del Gobierno, la titular de Trabajo saca pecho y se escuda en que la iniciativa de Carrefour de ofrecer una cesta de la compra a precio congelado abre la puerta a un acuerdo global con las grandes distribuidoras del país. Pero la realidad es que España se enfrenta a la mayor inflación en décadas y la solución no pasa por limitar el precio de los productos como propone Yolanda Díaz. Unas permanentes contradicciones entre el presidente, la vicepresidenta y los ministros que evidencian la falta de consenso y el deterioro tan profundo que sufre el Gobierno de coalición en estos momentos.
En Bruselas, los ministros de Energía, que se han reunido hoy de manera extraordinaria, han dado luz verde a limitar los beneficios de las energías baratas. Los ministros apoyan algunas de las medidas sugeridas por la Unión, pero no se acaban de poner de acuerdo respecto al tope al precio del gas importado. Se anunció hace apenas unos días y ahora los ministros de Energía de los países miembros han aprobado intervenir los precios de la luz y del gas, algo que podría asemejarse a la excepción ibérica de la ministra Rivera. Ha habido un reconocimiento muy amplio al mecanismo ibérico y al buen funcionamiento que está teniendo. La intervención aprobada por los 27 va incluso más allá de lo planteado por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En su acuerdo preliminar de 4 puntos, una de las ideas que ha recibido el apoyo mayoritario ha sido la de recortar los beneficios de las empresas que generan energía para redirigirlo a los consumidores más vulnerables. En definitiva, de lo que se trata es de una intervención de urgencia y temporal que incluye la limitación del precio del gas, y eso a pesar de que aún no hay consenso para limitar el gas ruso que reciben los países miembros. Por el momento, Alemania se ha descolgado del acuerdo, según su ministro energético, Robert Habeck, porque son muchos los países de la Unión Europea que aún dependen en este sentido de Moscú. Y entre tanto, el precio de la luz registra hoy en nuestro país una nueva subida. Hoy pagaremos por la electricidad una media de 245, aquí lo van a ver, 93 euros el megavatio hora. Y mañana la factura se incrementa todavía más hasta los 282,91 euros. Los precios es verdad que no alcanzan los máximos a los que se llegó la semana pasada, en torno a los 400 euros, pero siguen siendo muy elevados si los comparamos con los de hace un año. Bueno, y hay que contar que se está produciendo un cambio en la senda de los precios de los combustibles. Mientras que la gasolina parece que se contiene o incluso baja un poquito, el precio del diésel se encamina a toda prisa hacia los 2 euros y muchos se preocupan por el gasóleo utilizado para la calefacción cuando llegue el frío. Vuelta de las vacaciones y con ella un incremento del precio del diésel. Tercera semana consecutiva de subida, mientras que la gasolina baja. En lo que va de mes, el gasóleo no ha bajado del 1,90, mientras que la gasolina se sitúa entre el 1,75 y el 1,80. De este modo, por primera vez en muchos años, el diésel es el combustible más caro. El precio del barril de Brent cotiza actualmente a $88 de media, un nivel muy similar al de principios de año. Sin embargo, los carburantes no bajan al mismo ritmo. Una subida de un 52% más respecto al año pasado. Los españoles a comienzos de verano estaban preocupados por la amenaza de los 3 euros el litro. Afortunadamente no se ha llegado a esos precios, pero desde las asociaciones avisan, este invierno el gasóleo va a estar aún más caro. Aunque normalmente tomamos como referencia el crudo Brent, lo que en realidad marca el precio de los carburantes en el surtidor son las cotizaciones internacionales de los productos ya refinados. Probablemente esta cotización internacional está anticipando la mayor demanda de gasóleo en invierno por su uso para calefacción. Rusia es uno de los principales suministradores de gasóleo a nuestro país. Desde que comenzó la guerra, a España llega mucho menos combustible. Por ello y por la problemática del gas, este invierno necesitaremos mucho gasóleo para calentar los hogares. Por ello, el precio del combustible incrementará en los próximos meses, lo que hará que la bonificación de 20 céntimos el litro del gobierno sirva para muy poco. Desde el gobierno no se contempla un aumento de las bonificaciones, como mucho se estudiará para 2023. A falta de unas semanas para que se vuelva a poner la calefacción, se prevé un invierno muy caro. Bueno, y prosiguen los avances en la contraofensiva ucraniana. Según el presidente Volodymyr Zelensky, las tropas ya habrían recuperado unos 1.000 kilómetros cuadrados en el sur y en el noreste del país. Rusia, por cierto, ha respondido a estos ataques con un bombardeo en Kharkov que por el momento ya habría dejado 10 heridos, entre ellos 3 niños. La tesis de que Kiev está ganando terreno comienza a cobrar fuerza. Washington da credibilidad a estos avances y ojo a este gesto porque puede ser significativo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que cada día da el parte de la guerra, ha declinado responder hoy a los periodistas y ha remitido las preguntas al Ministerio de Defensa. Sin confirmar estos avances ucranianos, sí que ha informado de un envío de refuerzos por parte de las tropas rusas a la provincia de Kharkov. Giro inesperado en lo del Toro de la Vega. Resulta que el Tribunal Superior de Castilla y León ha accedido a la demanda de los animalistas del partido PACMA, que pedían la suspensión, ha accedido a ello y por lo tanto no se va a celebrar el próximo martes esta fiesta. Se suspende el torneo del Toro de la Vega previsto para el próximo martes. Sin embargo, no por la solicitud de Podemos a la Fiscalía, sino por una
de Pacma. Ayer por la mañana la Secretaría del Estado para la Agenda 2030, Lilith Berstringe, solicitaba la paralización del Toro de la Vega. Y hoy a las 2 de la tarde la Fiscalía archivaba el escrito, porque según el fiscal la suspensión corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa y no al Ministerio Fiscal. Por lo tanto, al mediodía sí se podía celebrar el torneo. Pero 4 horas después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha accedido a la suspensión cautelar solicitada por Pacma y a la suspensión de las bases reguladoras del Ayuntamiento de Tordesillas. La resolución judicial dicta que el toro sufre y que por eso se suspende. No cabe duda de que el ser perseguido por 50 lanceros con lanzas de 2,80 metros de longitud que tienen un punzón o un doble arpón de 80 milímetros, de los que 30 milímetros son elementos punzantes, comporta un sufrimiento y maltrato al toro que, según la parte recurrente, puede incluso causarle la muerte. Por lo tanto, la fiesta popular del Toro de la Vega no se celebrará en este 2022. Por fin se ha esclarecido lo ocurrido el pasado martes en un incendio en un bar de Carabanchel, en Madrid. La propia dueña del local, ojo, una mujer colombiana de 24 años, encargó el incendio a una compatriota y a la pareja de esta porque quería cobrar el seguro, les iba mal económicamente en el local. El plan no le salió como esperaba. La mujer que desencadenó el fuego murió como consecuencia del incendio y su pareja sigue grave, ingresado, pero bajo custodia policial, detenido por participar en este incendio. La propietaria también está detenida y ojo que se enfrenta ahora a un delito de homicidio. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana. Yo les espero en Más se perdió en Cuba a las 10:30 el sábado. Y nosotros volvemos la semana que viene también y les dejamos ahora con el Toro Baikar y con toda la programación que les tenemos preparada para esta noche. Hasta el lunes.